Lavis Cosmetics. Mi compañera Elena, que es la cuarta generación de una empresa de cosmética, veíamos que había esa necesidad de poder sacar una marca de cosmética natural y sostenible, pero que realmente fuese eficaz. Cuando empezasteis, ¿os encontrasteis algún obstáculo? Sobre todo, el pilar que nos faltaba era la parte más comercial y marketing. El hacerlo conocer, esta parte era algo que nos ha costado un montón. ¿Qué cambios has notado en tu negocio con consultoría? De tener una marca que no tenía movimiento, que eran ventas, pues muy pocas ventas y gente cercana, entonces tampoco le ves que te está arrancando, ¿no? Entonces, de ahí a ver un movimiento, pues ya más grande y que hay ventas más recurrentes y demás, sí que se ha visto. Seguimos sin ser rentables, pero cubrimos gastos a ver que se están cubriendo y ver que sí que es factible y que el objetivo se ve más realista ya, ¿no? Hola a todos, soy Almudena de consultoría.io y hoy estamos con Ignacio de Lavis Cosmetics. Es el fundador. Entonces, como hemos estado siguiendo un poquito el crecimiento de Lavis Cosmetics, y me gustaría que Ignacio compartiera con nosotros cómo le ha ido, cómo fueron los inicios y qué ha ayudado a impulsar un poco tu negocio desde que empezó hasta ahora. Entonces, por poner un poco en contexto a quien nos pueda estar viendo, primero cuéntanos un poquito cómo nació Lavis Cosmetics o de qué vino la idea, qué productos o producto vendéis y por qué la idea de vender este producto y no otros. Vale, pues mira, mi compañera Elena, que también es fundadora conmigo, pues es la cuarta generación de una empresa de cosmética y entonces pues ella tiene bastante recorrido y conocimiento sobre el sector y entre los dos sobre la época de la pandemia pues empezamos a hablar un poco pues qué podíamos hacer como proyecto, ¿no? Ya que yo también tenía iniciativas de hacer un proyecto propio y, y al final veíamos que había esa necesidad de poder sacar una marca de cosmética natural y sostenible, Ujú. pero que realmente fuese eficaz y que tuviese pues todo ese valor, ya que a Elena le venían muchos proyectos, ya que trabaja para terceros también, para sacar proyectos naturales, sostenibles, pero veía que era un poco más superficial, que era más por marketing que un trabajo elaborado. Y dijimos, joder, tenemos la oportunidad de hacer un proyecto propio que nos lo curremos a saco y que de esta manera podamos competir con un producto de gran calidad, ¿no? Dentro de este sector. Y un poco empezó así todo el proyecto. Qué bueno. Vale, entonces ella ya traía recorrido un poco trabajando en ello, pero aún así, o sea, en esos proyectos, por ejemplo, ¿contaban con tienda online o era negocio físico? De todo. Al final, pues tiene bastantes. La empresa, digamos que se llama Carasa y le entran un montón de proyectos de marcas a terceros y hay de todo, tanto marcas que hacen e-commerce, también tienen físico, eh, pequeños, grandes, así que por esa parte hay bastante diferencia, ¿no? Y en ese aspecto, pues lo dicho, veíamos que justo hacia este nicho de cosmética natural y sostenible se enfocaba mucha gente, pero que igual perdían ciertos detalles para que fuese un trabajo pues muy currado. Que sí se fue haciendo propuestas, pero que luego internamente para hacer el nuestro, pues todavía nos lo curramos más, ¿no? Claro, claro, al final en verdad es como hacer un estudio de mercado, ¿no? En el que ves un poco Tal la oferta cual. que hay actualmente, sabes que encima existe una demanda y dices, genial, voy a aprovechar esta carencia para desarrollar yo mi producto, ¿no? Exacto, exacto. Qué bien. Vale, y cuando empezasteis, os encontrasteis, bueno, seguro que os encontrasteis algún obstáculo o problema, pero ¿hay alguno que digas como a lo mejor lo más grande al empezar, ya sea a nivel de proveedores, de desarrollo de producto, lo que sea, que os frenase un poco al principio o que os costase más llevar a cabo? Vale, pues aquí, sobre todo, creo que el pilar que nos faltaba era la parte más comercial y marketing, ¿no? Ya que al final nosotros, bueno, sobre todo Elena tiene trayectoria, pero más dirigido a marcas a terceros, ¿no? Con volúmenes Mm. más grandes, gente que le viene de esta parte, entonces siempre el negocio se ha funcionado así. Y entonces la parte de una marca propia,
hacerlo conocer, esta parte era algo que nos ha costado un montón. Luego, por nuestras exigencias a la hora de seleccionar ingredientes que fuesen de cercanía, que tuviesen todas las pautas, todo lo tiquismiquis que nos hemos puesto para ser sostenibles y demás, también ha sido un gran problema para generar las formulaciones. Bueno, más que problema, mucho trabajo de Claro. explorar qué ingredientes podemos seleccionar y demás, porque se hacía una gran criba y eso ha sido también otro pilar que ha costado avanzar. O sea, por poner en contexto a los demás, entonces seleccionáis los ingredientes de cercanía. Sí, nos limitamos a que fuesen de Europa y aquí la verdad es que un detalle muy importante es que la mayoría de los ingredientes tienen, por lo menos en su composición, cosas que vienen de fuera, ¿no? Como normalmente suele ser o de palma o de coco, muchas de las conservantes que pueden tener los activos vienen de, o de Indonesia o de Asia, la mayoría, y el ponernos esa criba para que fuesen realmente de cercanía ha sido bastante complicado para encontrar estos ingredientes, ¿no? Claro, bueno, y entiendo que para al final que sea rentable, ¿no? El poder adquirirlos y luego dar a conocer eso, que la gente lo aprecie además, ¿no? Y lo Eso tenga es. en estima. Esto también es algo que la parte de la comunicación también ha sido parte que vemos que también hemos tenido carencias para poder realmente decir, joder, el nuestro sí es 100% de cercanía, ¿no? Porque hay mucha gente que dice de cercanía y es porque su proveedor es de Barcelona y dice que su producto es de Barcelona, pero Pero no. porque el proveedor sea de Barcelona no significa que el ingrediente sea de origen español. Claro, eso. Vale, y aparte de esto, por ejemplo, ¿hubo en algún momento, o sea, dado este tipo de complicaciones, ¿no? Y el encontrar a lo mejor esos ingredientes, cuadrar todo bien, ¿hubo en algún momento en el que dijeseis, ¿por qué me he metido yo en este jardín? O sea, ¿qué hago aquí? Y a lo mejor no tendríamos que haber tomado esta decisión, no tendríamos que haber tomado otro camino. Sé que hay dudas durante todo el proceso de tener una tienda siempre en cuanto a un montón de cosas, pero bueno, al inicio que hay más complicaciones, pues a lo mejor surgen más. Entonces, ¿hubo algún momento en el que dijisteis, ¿qué hacemos, tío? ¿Por qué estamos aquí? Pues a ver, muchas veces y todavía nos pasa hoy en día, ya que a la hora de hacer las formulaciones, el ver que las exigencias que nos pusimos a la hora de seleccionar los ingredientes nos limitan bastante, siempre tenemos como la duda de, joder, pues igual abrir un poco más y no ser tan exigentes nos podría dar más facilidad de crear productos. Esto por un lado, pero bueno, sí hemos conseguido ya, tenemos bastantes ingredientes que cumplen con todo lo que necesitamos y conseguimos de esta manera productos de eficacia, ya que luego todos también tienen test de eficacia los productos de tratamiento, entonces confianza tenemos en que tenemos buen producto. Entonces, esa parte ya lo tenemos cubierto, pero este pilar que te empezaba a comentar antes, la parte de pues marketing sobre todo, sí que nos ha Ujú. parecido algo que nos ha costado bastante y todavía nos está costando, ¿no? O sea, el comunicar a También la de, gente. Ah, la perdón. comunicación. No, 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 que por eso mismo también empezamos a trabajar con consultoría. Claro, o sea, al final es el problema un poco de hacerle llegar al cliente esta información, ¿no? De con qué cuentas, porque decías él, vamos o podemos optar por otras cosas que a lo mejor sean más fáciles de obtener, pero claro, con ello renuncias un poco a tus valores que has estado trabajando como marca, de esa cercanía, eficacia, sostenibilidad, etcétera. Ujú. Entonces, ¿no? Hay que poner un poco la balanza. Entonces, bueno, si ya esa parte la tenéis cubierta, ahora y durante todo lo que os quede como tienda, que ojalá sea mucho, el seguir focalizando en que la gente entienda bueno, y aprecie el valor de esto, ¿no? De seguir contando con dichos productos y dichos procesos. Qué bien. Sí. Vale. Ujú. Comentabas también el tema de, bueno, de antes de entrar en consultoría, primero vamos a matizar el cómo conocéis consultoría, ¿vale? Un poco porque cada uno lo conoce o por recomendación o porque lo ha visto en algún lado. Entonces, en vuestro caso, ¿cómo encontráis consultoría? ¿De dónde os sale o lo que sea? ¿Y por qué tomáis la decisión de consultoría sí y no otro sitio que no sea consultoría.io, una agencia o cualquier otro? Vale, pues por esa parte, a los inicios, no mucho tiempo, nos aparecisteis por anuncios, consultoría, y hicimos una reunión.
pero todo sonaba muy bonito y no nos llegó, por lo que sea, a coincidir y no nos llegó a convencer en ese punto, ¿no? Entonces no Ujú, fuisteis la primera selección y ujú, hicimos unas pruebas con otra agencia, cosa que no funcionó y también lo dejamos de trabajar con ellos y seguimos por nuestra parte. Seguíamos viendo que teníamos carencias a la hora de comunicar para poder llegar a la gente ujú. y volver a ver vuestros anuncios, pues en la segunda dijimos, pues habría que darle una oportunidad y a ver si funciona el poder hacer un trabajo con consultoría. Así Vale. que un poco fue así el salto a trabajar con vosotros. Sea, un poco prueba y error. Vale, basándonos en que Sí. al principio no os convenció, que es completamente lícito, de hecho es raro, ¿no? Ujú. Ver una primera, que al final si lo ves a través de anuncios, pues es raro si todo suena tan perfecto, creérselo a la primera y más sin un, yo qué sé, sin consultarlo con alguien o sin ver a lo mejor reseñas o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que como paséis por un proceso de agencia el cual no os va bien y tomáis la decisión de, venga, vamos a darle una oportunidad a consultoría.io, no ya cuando llevabais un poco avanzado, pero al entrar entiendo que existirían algunos miedos respecto, ¿no? Bueno, miedos o dudas respecto a cómo vamos a trabajar y cómo estos me van a hacer llegar a lo que dicen, ¿no? Entonces, ¿qué pensabas al inicio? ¿Cuáles eran tus dudas o miedos de cara a afrontar el proceso con consultoría? Sobre todo el conocimiento, porque realmente el proyecto empezó con pocos en el equipo, pero sí cogimos una persona especializada en marketing Ujú, y también vimos que había ciertas carencias a la hora de luego generar las ventas ya del producto, ¿no? Ya que el desarrollo de producto sí que estuvo muy bien el trabajado con ella, ya que tenía mucha experiencia en ese sector, pero a la hora de luego ya el generar las ventas y ya darle a conocer al producto, ahí sí, sí no lo conseguíamos. Y yo tampoco ser un experto en ello, ni Elena exactamente, pues al no tener tampoco un conocimiento de lo que es, entonces siempre se te generan dudas cuáles son las pautas a seguir. Entonces, una vez que empezamos en consultoría, lo que veía es que tampoco estaba viendo cosas que diga, ah, vale, esto es nuevo y esto es lo que no estaba haciendo, sino que eran muchas cosas de las que ya había estado escuchando y me estaba informando y ujú, educando, pero aquí lo que veía es que sí que había mucho más claro la planificación, ¿no? De esto ujú, hay que hacerlo así, hay que llevar estas pautas y veía que eran muchas de las cosas que sabía, pero ya organizadas, ¿no? Y al ujú, final esa organización hace que yo mismo haya visto que las campañas funcionen, en vez de hacerlos pues así un poco al tuntuno con las cosas que tú sabes, pero sin esa planificación ujú. y que ahí es cuando empiezan a funcionar. Entonces, esa es un poco, no sé Vale. si te he respondido bien la pregunta Sí, o me he ido un sí, poco por las perfecto. ramas. No, perfecto, porque además me lleva a preguntarte un poco si, o sea, mi siguiente pregunta iba un poco ligada a si había algún momento, consejo específico o algún tipo de dinámica que te hubiese resultado especialmente útil, pero realmente ya más adelantado un poco el tema de la planificación, que te fue útil el tema de marcar unas pautas, marcar un camino a seguir y tener claro vale, no es que yo ya sabía que había que hacer esto, pero a lo mejor no tenía claro si todo tenía que ser a la vez, en qué orden o en qué tiempos. Entonces, bueno, no sé si hay algo más aparte de ello que te resultase especialmente útil para ya determinar el camino a seguir o simplemente la planificación lo destacarías como lo más útil para tú empezar a avanzar. A ver, la planificación es lo que yo creo que más me ha hecho ver los resultados, Ujú, pero también ha habido cosas que tampoco en mi caso tenía en mente en aplicarlas, así que por esa parte también, pues estrategias también nuevas también he visto en consultoría que también son muy interesantes para generar buenas campañas y demás. Entonces, ahí va, más cosas también que vienen muy bien. vale. ¿Y has notado, bueno, qué cambios has notado en tu negocio, si es que los has notado, que entiendo que sí, o en tu negocio o tú como empresario en cuanto a aprendizaje o cualquier cosa? No hace falta que sea tanto en números, si quieres sí, no hay ningún problema, pero cambios que a lo mejor hayas podido notar desde que trabajamos juntos. Vale, pues a ver, sinceramente, de tener una marca que no tenía movimiento, que eran ventas
pues muy pocas ventas y gente cercana, entonces tampoco le ves que está arrancando, ¿no? Entonces, de ahí a ver un movimiento, pues ya más grande y que hay ventas más recurrentes y demás, sí que se ha visto. Entonces, eso ya ha sido clave de ver, por lo menos, que ya está cogiendo forma. Todavía es verdad que no seguimos, y seguimos sin ser rentables, Ujú, pero cubrimos gastos y hay un volumen, entonces eh, esencial para poder seguir para adelante. ujú. O sea que ya empiezas a ver como un camino de dónde vengo, ¿no? A el camino que voy definiendo y lo que esto me va generando más tráfico, que a lo mejor era lo que os costaba más con lo que decías, ¿no? El llegar al público y tener, bueno, un mayor flujo de clientes, tráfico que este convierta, etcétera. Vale, y estos resultados en tu visión, no, o sea, no en la empresa como sí, pero en tu visión para el futuro de tu empresa de cara a, vale, tengo que seguir o tengo que meter nuevas cosas o demás, ¿ha influido estos pequeños pasos de estos cambios, este nuevo tráfico que estás teniendo? Vale, a ver, te refieres a ver si me ha ayudado a... Un momento, ¿eh? Sí, claro. O sea, de Eh, cara a que si a lo mejor el empezar a tener, ¿no? Porque decíamos al principio las dudas que tienes de si va a funcionar, si no. Yo no consigo ese tráfico, de repente empiezo a dar ciertos pasos, según nos has comentado, y empiezo, vale, ya a conseguir ese tráfico que, por ejemplo, has dicho claramente que a día de hoy no sois rentables, pero sí que ya estáis cubriendo costes. Entonces, estos pequeños cambios que han hecho que ahora mismo estéis al menos cubriendo esa parte de costes te ha hecho cambiar tu visión de cara a tu empresa de, vale, puedo seguir, de hecho tengo una proyección de futuro mucho mayor, a fijarte nuevos objetivos, nuevas metas? Tal cual, tal cual. A ver, al final, objetivos las teníamos marcadas y eran, no los veíamos ni alcanzables, ¿no? Porque al final veíamos que no había esa parte de ni cubrir inversión de mensual, ¿no? De, joder, estamos invirtiendo, pero no somos capaces ni de cubrirlos. Entonces era gasto tras gasto mensualmente, a ver Ujú, que se están cubriendo y ver que sí que es factible y que el objetivo se ve más realista ya, ¿no? Entonces, por ujú, esa parte, mucho mejor. Y es mejor también, en nuestro caso he visto también que el objetivo, en vez de hacerlo tan grande, si lo haces más cercano, cosa que como vosotros también ha ayudado a que bajemos un poco a la tierra, ¿no? De ponerte objetivos eh, grandes, pero a la vez más cerca para ir como paso a paso a conseguir ese y después ponerte un objetivo mayor. ujú. Así que después de pasar de este, pues el objetivo de una vez que hayamos conseguido ser rentables ha aumentado y vamos a por ello ahora. Qué bien, vale. Y mirando un poquito hacia atrás, ¿qué le dirías a alguien que a lo mejor pueda estar viendo esto ahora mismo, que se encuentre en tu misma situación en la que te encontrabas antes de entrar en consultoría o que esté iniciando su negocio y que no está seguro de dar el paso o que no está seguro de si tiene que buscar ayuda o apoyo para enfrentarse a, ¿no? Esas dudas o problemas que tenga ahora en el camino? Pues yo sinceramente lo que recomendaría es que si no tienes conocimiento y te falta parte de experiencia en ese aspecto del marketing, que sería bueno, sería interesante hacer el paso cuanto antes en este caso con vosotros o con los que tengan en mente, trabajar para ver si ya llegan a dar ese paso para sobre todo acelerar. Porque en mi caso, como te he comentado antes, creo que era 2021 finales que hicimos la primera reunión con vosotros y no cogimos y no aceptamos, pues lo que ha hecho es retrasar todo, ¿no? Porque luego hicimos una prueba que fue a medias, luego nos alargamos un montón de tiempo haciendo pruebas internas nosotros, pero sin tampoco tener ese conocimiento anterior, que Ujú. hace que pase el tiempo y que en vez de llegar a tu objetivo antes, pues que se alargue. Entonces, si das el paso antes, aunque luego sea un error y tal, pues vas a aprender del error y antes llegarás también al objetivo. O sea, primera recomendación, no tirar la toalla, ¿no? Al margen de los problemas que surjan en el camino. Eh, sí, sin duda. Y que si tienes dudas, pero ves que lo necesitas ya que tú no ves que tengas ese conocimiento, Ujú. que hagas cuanto antes en vez de esperar y alargar la situación, porque aprenderás antes. Claro, claro, sí, un poco para no perdernos y si podemos tener alguien que nos apoye y nos ayude en el camino, ¿no? Pues mucho mejor.
Genial, pues nada, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Mil gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Espero que alcancéis esos nuevos objetivos, que os fijéis más y que tengáis un crecimiento top. La veis Osmetics para todos los que quieran echarle un vistazo. Y nada, espero que hablemos pronto, Ignacio. Chao. Vale, igualmente. Gracias, chao.